¿sí? Entonces vamos a atender bien lo que es el concepto. Entonces, asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las vías respiratorias, que da lugar a una obstrucción episódica del flujo de aire, generalizada y variable, reversible espontáneamente o con tratamiento. No está grabando la clase, ¿verdad? Creo. Sí está. ¿Está grabando? Sí. Gracias, Larisa. Ahí está. Entonces, reversible espontáneamente o con tratamiento, acompañada de hiperreactividad tráqueo-bronquial ante estímulos provocadores. Bueno, en este concepto nosotros tenemos tres componentes, ¿sí? El primero de todos es el componente fisiopatológico, ¿sí? Que dice que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las vías aéreas, ¿sí? La palabra clave aquí es crónica, ¿sí? Y en la práctica sabemos que el paciente tiene periodos sintomáticos y asintomáticos, ¿sí? O sea, el paciente asmático por veces está bien y por veces está en crisis, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber hacer el diagnóstico de asma, ¿sí? El paciente asmático entonces tiene periodos asintomáticos y sintomáticos, ¿sí? Por eso es que tenemos que tratarlo siempre, no tratarlo solamente en las crisis, ¿sí? Porque si no el paciente va a llegar a tener cada vez más crisis y esas crisis van a ser cada vez más severas, ¿sí? De repente entonces él se descompensa, ¿sí? Y esta inflamación crónica va a provocar una hiperrespuesta de la vía aérea, ¿sí? Y esa hiperrespuesta de la vía aérea va a desencadenar en las vías aéreas edema, va a desencadenar broncoconstricción y aumento de las secreciones, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir la hiperrespuesta de las vías aéreas? ¿Alguien me puede decir? Resposta exacerbada, professora. Muy bien, ¿vos quién sos? Sou eu, Leonardo. Hola, Leonardo, gracias por tu respuesta. Entonces, el paciente tiene una respuesta exagerada, ¿verdad? Ante diferentes estímulos. ¿Y cuáles son esos estímulos, Leonardo? Aí, nesse caso, como a gente está falando de asma, Sí, seria estímulos que podem ser estímulos extrínsecos, como alérgenos, tipo alergenos, sí, né? Pode ser também estímulos medicamentosos, né? Eu acho que medicamentosos medicamentosos, também. sí. E estou tentando lembrar aqui, eu acho que refluxo também. ¿Cómo? Refluxo gastroesofágico, não, acho que desse... eu tô aqui tentando lembrar outros aqui. Alergenos, el aire frío, el ejercicio, el estrés, el humo del tabaco,
las risas, las infecciones virales, ¿verdad? Todo eso son los estímulos, ¿verdad? O los famosos gatillos del asma, ¿verdad? Que generan ese estímulo exagerado de las vías aéreas, ¿sí? ¿Está bien? Bien, algo que también Entendido. tenemos que tener en cuenta en el componente fisiopatológico del asma, entonces es la necesidad de corticoides para el tratamiento, ¿sí? Ya que es un componente, es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Entonces la necesidad de corticoides para el tratamiento, ¿sí? No solamente los broncodilatadores, ¿sí? La base del tratamiento efectivo del asma son los corticoides, ¿sí? Eso también tenemos que tener en cuenta y vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, la epidemiología, el asma es la enfermedad crónica más común en el mundo, ¿sí? Tenemos cerca de 300 millones de asmáticos en todo el mundo. Es más frecuente en niños que en niñas, ¿sí? Sobre todo en los menores de 10 años. En la etapa adolescente es más frecuente en el sexo femenino. Es la causa más común de consultas en urgencias. También es la causa más común de hospitalizaciones y también es la causa más común de ausentismo escolar. Es la cuarta causa más común de internaciones. Eh, Es más frecuente en el área urbana, ¿sí? 80% del asma inicia antes de los 6 años y su incremento es de un 50% en el último decenio, en la última década, ¿sí? En cuanto a la etiología del asma, nosotros vemos que hay una combinación de exposiciones ambientales, ¿verdad? Factores ambientales y también la vulnerabilidad, ¿verdad? Biológica y genética. Hay factores genéticos y ambientales combinados, ¿verdad? Entonces, en cuanto al factor genético, ¿verdad? Está ligado de forma constante a lo que contiene genes proinflamatorios y proalérgicos, ¿verdad? En cuanto a los factores ambientales, tenemos los gatillos, ¿verdad? Tenemos las infecciones virales respiratorias, ¿verdad? La exposición constante a los alergenos ambientales, el humo ambiental del tabaco o los contaminantes del aire. En Doctora, cuanto a la fisiopatología, hay una obstrucción bronquial intermitente, irreversible, secundaria, a una contracción del músculo liso bronquial, edema de la mucosa e hipersecreción mucosa, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que ante un estímulo, ¿verdad? Ante uno de los gatillos que vimos, que son el alergeno del ambiente, el estrés psicológico, una infección viral, el aire frío, el humo del tabaco, ¿verdad? Esto va a provocar una respuesta inflamatoria en la vía aérea, ¿verdad? Que se caracteriza por la presencia de diferentes células, un infiltrado celular, ¿verdad? Diferentes células, eh, que son los linfocitos T, helper 2, los mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos. De de estas células, la más importante es el linfocito T helper 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este linfocito estimula la producción de inmunoglobulina E,
esta inmunoglobulina E se va a unir a la membrana de los mastocitos, ¿ya? Una vez unida a la membrana de los mastocitos, la inmunoglobulina E se entrecruza entre sí, ¿verdad? Generando de esta manera la ruptura de la membrana de los mastocitos, ¿sí? Y hacen con que los mastocitos se rompan y liberen los leucotrienos, taminas, ¿verdad? Que son sustancias que producen edema y broncoconstricción y también aumento de la secreción de las vías aéreas, ¿verdad? Y eso se va a traducir en lo que es la clínica del paciente asmático, ¿verdad? Que es disnea, tos, sibilancia, opresión torácica, ¿verdad? Entonces, eso es la fisiopatología del asma, ¿verdad? Entonces hay contracción del músculo liso bronquial, edema de la mucosa y aumento de la secreción mucosa, ¿verdad? Bien. En la infancia, los tipos de asma pueden ser las sibilancias recurrentes, ¿verdad? En el lactante y los preescolares. Nosotros vimos en las clases anteriores la bronquiolitis, ¿verdad? Que es la primera, el primer episodio de sibilancia precedido de un cuadro eh, de rinorrea en un niño menor de 2 años y es de etiología viral, ¿ya? Se da antes de los 2 años, está causado por el virus sincitial respiratorio y eso se llama bronquiolitis. Pasando a este cuadro de bronquiolitis, los lactantes generalmente suelen tener sibilancias recurrentes, ¿verdad? Pero ya no es más bronquiolitis, se llama sibilancias recurrentes. Y el niño que tiene factores predisponentes para el asma, ¿verdad? Suele tener muchos episodios de sibilancia y generalmente son desencadenados por virus o desencadenados por otros alergenos, ¿verdad? Entonces, son las sibilancias recurrentes en el lactante y también en el preescolar. Nosotros no podemos hablar de asma, ¿sí? Antes de los 6 años, porque lo único que nos va a poner el sello diagnóstico en el asma es una prueba funcional, que es la espirometría, ¿verdad? Y eso nosotros no podemos realizar en los lactantes, no podemos realizar en los preescolares porque ellos no colaboran, ¿sí? Entonces, antes de eso nosotros hablamos de sibilancias recurrentes, ¿sí? Sospechamos de asma, pero no podemos poner el sello de diagnóstico de asma porque no tenemos la prueba funcional. Y no es posible predecir el curso clínico de la sibilancia en los lactantes y también en los preescolares. ¿Por qué? Porque esas sibilancias pueden continuar en el curso de la edad escolar o inclusive en la adolescencia o pueden finalizar también en la etapa eh, preescolar o escolar, ¿verdad? No podemos decir hasta cuándo va a seguir esos episodios de sibilancia, ¿verdad? Bien. El riesgo de persistencia aumenta con la gravedad de la enfermedad, ¿verdad? Cuanto más severas son las crisis, ¿verdad? Mayor es el riesgo de que persista el cuadro. El sexo femenino también es un riesgo de persistencia. El tabaquismo, o sea, si uno de los padres es fumador, y la presencia de atopías, ¿verdad? Ya sea una dermatitis, una rinitis, entonces eso también incrementa el riesgo de persistencia, ¿sí? Vamos a ver esto en el IPA, el índice predictivo
de asma, ¿verdad? Entonces esto nos habla del riesgo de persistencia del asma antes de los 6 años, ¿sí? El índice predictivo del asma es sería un valor predictivo en los niños menores de 6 años, ¿verdad? Donde nosotros no podemos realizar las pruebas funcionales, pero tenemos una predisposición genética y tenemos también un diagnóstico clínico por el examen físico, ¿sí? Positivo de nuestro paciente que nos hace predecir en hasta un 77% de que ese niño puede llegar a desarrollar asma en la edad escolar o en la adolescencia. ¿Por qué? Porque tiene diagnóstico médico de asma en uno de los padres, o sea, la mamá o el papá es asmático, ¿sí? Ese es un criterio mayor del índice predictivo del asma. Tiene un diagnóstico médico de eczema atópico. Eczema es como una dermatitis, ¿sí? El niño, el paciente tiene una dermatitis atópica, una dermatitis en la piel, ¿sí? Tiene sensibilización a algún alergeno, es alérgico al polen, es alérgico a los ácaros, a la cucaracha, al pelo del gato, es alérgico a alguno de esos alergenos. Esos tres son criterios mayores del índice predictivo del asma. Los criterios menores son sibilancias no relacionadas con resfriado, o sea, tienen sibilancias sin estar con cuadros de vías aéreas superiores, ¿sí? Entonces cambia el tiempo, hay un cambio de clima y ellos presentan sibilancias o hacen un esfuerzo físico y tienen sibilancias, ¿sí? Tienen eosinofilia en sangre periférica mayor o igual a 4%. Es un criterio menor también del índice predictivo del asma. Tienen rinitis alérgica diagnosticada por un médico a los 2 o 3 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Tienen congestión nasal, rinorrea sin estar con un cuadro de vías aéreas superiores, generalmente por la mañana o por la noche, ¿sí? A una edad de 2 o 3 años y es diagnóstico médico, o sea, no es que la mamá nomás por sí te dice que el paciente está enfermo, ¿sí? Que tiene rinitis diagnosticado por un médico, ¿sí? Y tiene una alergia alimentar, ya sea alergia al huevo, alergia a la leche de vaca o alergia a algún fruto seco, ¿verdad? Ya sea a la nuez, ya sea al poroto, entonces alergia a frutos, ¿sí? Bien, entonces si yo tengo un criterio mayor o dos criterios menores, yo tengo un valor predictivo del 77% de que ese niño va a ser asmático o en una edad futura, ¿verdad? En la edad escolar o en la adolescencia. Un criterio mayor o dos criterios menores. Si el papá o la mamá son asmáticos, ¿verdad? Con un criterio mayor, yo ya puedo decir con seguridad, ¿verdad? 77% de seguridad que ese niño va a ser asmático. O si es alérgico al polen, si es alérgico al pelo del gato, 70% de seguridad de que ese niño va a ser asmático, ¿sí? O si tiene sibilancias no relacionadas con cuadros de resfriado y es alérgico al huevo o tiene
eosinofilia en sangre periférica y tiene rinitis alérgica diagnosticada por un médico, 2 criterios menores. Entonces, 77% de posibilidades de que sea asmático en la adolescencia o en la edad escolar, sin tener una prueba de función pulmonar, ¿sí? Ese es el índice predictivo del asma, ¿sí? Es importante el índice predictivo del asma, es súper importante, porque acá está el examen físico, ¿sí? La historia clínica, acá está la base genética de mi paciente, ¿sí? Factores genéticos, factores ambientales de mi paciente, examen físico, historia clínica, está todo acá en el índice predictivo del asma, ¿sí? Es súper importante, yo quiero que ustedes sepan el IPA o el API, como quieran decirlo, como quieran llamarlo, ¿sí? Pero esto es importante, ¿sí? Para el asma del lactante, es súper importante. ¿Ok? Un criterio mayor o 2 criterios menores tiene un valor predictivo del 77%. No se olviden de esto. No se olviden de los criterios mayores y de los criterios menores. ¿Sí? Doutora, Hola. bom dia. Esses critérios maiores seriam para cada faixa etária, para lactantes, para No, no. No, no. RN, ou não? Ou é só da patologia em si? ¿Quién sos vos? Valdirene. Valdirene. Valdirene, el IPA es para los niños menores de 6 años. Menores de 6 Sim, anos. desses ninhos de menores de 6 anos, eu tenho escolar, eu tenho lactante, e eu tenho Sí. RN. Vos podés usar IPA para un lactante, vos podés usar IPA para un preescolar, ¿sí? Entendi. Vos podés usar inclusive para una bronquiolitis. Para una bronquiolitis vos podés usar IPA. Entonces, si es una bronquiolitis y si vos querés saber si esa bronquiolitis más adelante tiene riesgo de ser asmático, vos ya le podés hacer el índice predictivo de asma. ¿Sí? Sim. Entonces, si esa bronquiolitis tiene un padre asmático, hay una alta probabilidad de que ese niño tenga más sibilancias recurrentes, ¿sí? Y que en la edad escolar siga teniendo cuadros de sibilancia, tenga una prueba de función pulmonar positiva y sea asmático. ¿Entendés? Entendo. ¿Sí? Assim Entonces, como... por eso el IPA es súper importante. Tá. Entendi. Obrigada, doutora. ¿Está bien? Doutora, Sim. no caso, ele só vai predizer a probabilidade desse paciente, após os 6 anos de idade. No. Sí, após los 6 años, sí. Porque a gente não pode fechar um diagnóstico antes dos 6 anos, né? No podés. Nosotros no podemos. Nosotros solo podemos poner el sello de asma cuando tenemos una prueba de función pulmonar positiva. ¿Sí? Antes de eso, nosotros hablamos de sibilancias recurrentes. No hablamos de asma. ¿Sí? Sim, doutora. ¿Está bien? Bueno. Entonces acá está el diagnóstico, la historia clínica y el examen físico, ¿sí? Que es lo que hablamos en el IPA, ¿sí? Entonces el diagnóstico, la mayoría de nuestros pacientes tienen un diagnóstico de disnea, pero la disnea va a ser en la crisis, ¿sí? En la crisis asmática, ¿sí? Tos seca, la tos del asma es una tos seca, ¿sí? Expiración prolongada, tiraje intercostal o retracciones en el tórax, ¿verdad? Eso todo en la crisis, opresión o dolor torácico, fatiga o limitación en las actividades físicas, deficiente rendimiento escolar o ausentismo escolar,
y en las exacerbaciones graves, insuficiencias respiratorias. Los niños, cuando no están en crisis, tienen un examen físico normal, ¿verdad? O sea, ellos no tienen dificultad para respirar, ¿verdad? Esto todo es en la crisis asmática, ¿sí? No siempre el asmático está con disnea, no siempre el asmático está con dolor o opresión torácica, no siempre el asmático va a estar con una expiración prolongada. El paciente asmático cuando está sin su crisis asmática está normal, está así como yo le estoy hablando ahora, está así como ustedes están hablando, están ahora, ¿sí? Ellos van a estar con disnea, con opresión torácica, con sibilancias, con expiración prolongada, con tiraje en la crisis asmática, ¿sí? Cuando ellos están sin crisis, ellos están normales, ¿sí? Tos seca, la tos seca sí puede haber y es de predominio nocturno, ¿sí? La limitación en las actividades físicas también puede haber normalmente porque ellos se cansan con más facilidad, ¿verdad? Suelen tener más ausentismo escolar, ¿por qué? Porque por la cantidad de crisis que suelen tener en el mes, ¿verdad? Y también las exacerbaciones, cuanto más crisis suelen tener, esas crisis suelen ser cada vez peores, ¿verdad? Y cuanto más severas las crisis suelen llevar a insuficiencias respiratorias que suelen requerir terapia intensiva. En el examen físico, entonces nosotros vamos a tener lo que vimos en el IPA. Eczema o dermatitis atópica, piel seca, ojeras, irritación en las conjuntivas, edema en la mucosa nasal, en los cornetes y secreción nasal. Eso habla de una rinitis alérgica, ¿verdad? Generalmente los pacientes asmáticos suelen tener un pliegue en el puente nasal, de tanto que ellos suelen frotar la nariz hacia arriba, entonces acá en la mitad de la nariz suelen tener un pliegue nasal. En la ocultación, en las crisis, puede haber sibilancias, ¿sí? Las sibilancias son expiratorias, es como un silbido. Acuérdense siempre la sibilancia como un apito. El apito nosotros tenemos que soplar, expirar, ¿sí? Entonces, sibilancia igual a un apito, igual a un silbido, ¿sí? Un ratito que va a terminar mi batería, voy a conectar. Un momento. Ahí, ya está. Bueno, entonces, la sibilancia. En los cuadros leves, en las crisis leves, generalmente no hay sibilancia, ¿verdad? La sibilancia vamos a ver en los cuadros más moderados, graves, ¿verdad? En los cuadros más severos también, nosotros tenemos un murmullo vesicular disminuido. En algunos casos, el tórax está silente también, ¿verdad? Y suelen haber también estertores subcrepitantes, ¿verdad? Por la cantidad de secreciones que suele haber por la fisiopatología del asma. Entonces, al ocultación puede haber disminución del murmullo vesicular o el tórax puede estar silente dependiendo de la severidad del cuadro. Las sibilancias van a ser expiratorias, ¿sí? Acuérdense del apito, del silbido, ¿sí? Y pueden haber estertores subcrepitantes, ¿sí? Rales subcrepitantes. Crepitantes no hay en el asma. Crepitantes no hay en el asma, ¿sí? Bien. Esto todo que yo les dije acá en cuanto a la parte clínica, ¿verdad? Que hay disnea, que hay sibilancia, que hay opresión, hay dolor torácico. Eso también puede haber en otras patologías, ¿verdad? Pero lo característico del asma va a ser que
suelen haber uno o más síntomas a la vez, ¿verdad? Y que esos síntomas muchas veces son reversibles sin tratamiento, ¿verdad? A veces el paciente empieza a tener disnea y sibilancia, ¿verdad? Y queda quieto después de un esfuerzo y eso pasa solo, ¿verdad? No requiere de tratamiento, ¿verdad? Entonces, esa es una característica también del asma para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿verdad? Es para tener en cuenta nomás. Obviamente, toda vez que sea una crisis leve, ¿verdad? Porque si es una crisis más moderada no va a pasar, no va a revertir sin medicación. Entonces, el diagnóstico, ¿verdad? Que es objetivo en cuanto a la historia clínica, en cuanto al examen físico, y en los niños mayores de 6 años de edad, vamos, como les dije, realizar la prueba de función pulmonar, que es la espirometría. Nosotros no hacemos en los niños menores de 6 años la prueba de función pulmonar porque los niños no colaboran, no hacen la espirometría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para hacer la espirometría ellos tienen que soplar, tienen que colaborar, ¿verdad? Entonces, un niño menor de 6 años no va a colaborar. Entonces, mayores de 6 años sí ya podemos pedir una prueba de función pulmonar, ¿verdad? Entonces la espirometría es el gol estándar para el asma, ¿sí? Entonces nos da diagnóstico, nos da el grado de obstrucción y también sirve para monitorear la enfermedad, ¿verdad? Dos medidas importantes, entonces, para diagnosticar la obstrucción del flujo aéreo, que va a ser el PEP-1, ¿verdad? Que es el volumen expirado forzado en un segundo, y la capacidad vital forzada, ¿verdad? Una reducción en la relación del FEV1 y la capacidad vital forzada nos habla de una limitación al flujo aéreo, ¿verdad? Una reducción menor al 80%, entonces nos habla de un asma, ¿sí? También es importante tener en cuenta que una espirometría normal no excluye el diagnóstico de asma. Bien, y aquí entonces cuando se hace la prueba, la espirometría, para confirmar el diagnóstico, entonces se hace la prueba con el broncodilatador, ¿verdad? Y hay una respuesta significativa mayor al 12%, ¿verdad? Entonces eso hace una confirmación del diagnóstico del asma, ¿verdad? Entonces tenemos una espirometría, hacemos las pruebas con el broncodilatador, hay una respuesta mayor al 12%, y eso habla de nos habla de una espirometría positiva, ¿sí? También cuando hay dudas con la espirometría, entonces nosotros podemos observar la variabilidad del pico flujo, ¿verdad? Que es el flujo expiratorio máximo, o repetir la espirometría en un periodo sintomático, en un periodo de síntomas, ¿verdad? El pico flujo que se puede medir en variaciones diurnas, ¿verdad? Y variaciones diurnas exageradas del pico flujo va a indicar una limitación al flujo aéreo, ¿verdad? También controles matutinos y nocturnos durante 2 semanas y variaciones mayores al 20% también son positivas, ¿verdad?
El pico flujo es una medida de cuán rápido uno puede expulsar el aire de los pulmones, ¿verdad? Entonces uno mete aire en los pulmones y quita con mucha fuerza después de una inspiración completa, ¿verdad? Ese es el pico flujo, ¿verdad? Y se utiliza este aparatito que todos los asmáticos suelen tener para hacer sus controles diarios, ¿verdad? Entonces, variaciones diurnas muy exageradas del pico flujo también indican limitaciones del flujo. Bien. Doutora, También tenemos... quando que a senhora indica o pico e flu para esse paciente? ¿Cómo? Duas coisas. Essa criança, ela pode fazer a prova de espirometria a partir dos 6 anos, certo? Uhum. Sí. Ele tem que ter uma relação de compreensão, né? Uhum. Você vai medir a graduação tanto da inspiração como da expiração, e aí vai aparecer a limitação através causada da bronca, da asma, né? Sim. Uhum. Da árvore bronca. E esse pique-flu, eu não consigo encaixar ele para a verificação dessa limitação, doutora. Ese es Ele cuando leva hay... para casa, ele comprado ou ele feito no consultório? Ese tienen los pacientes para hacer controles diarios. Uhum. Esos E son... ele com medicação ou sem medicação? É tipo puff de salbutamol? É junto? No, no, no. Ese no, ese es un aparatito personal. Ah, tá. Eso es Tipo personal de cada paciente. Es un aparatito personal y se hacen controles diarios. sim. Fíjate que acá tienen, es como un semáforo, ¿verdad? Verde, amarillo, rojo y mide el grado de obstrucción, ¿verdad? Entonces vos Sim. inhalás lo máximo de aire que podés, ¿verdad? Y exhalás lo máximo que podés, ¿verdad? Y ahí te va a marcar en el verde, en el amarillo o en el rojo y te va a indicar la limitación de tu flujo de aire exhalado, ¿entendés? Sim, entendi. Eso es, y entonces variaciones, ¿verdad? Durante el día, variaciones muy exageradas durante el día, ¿verdad? También indican una limitación en el flujo del aire. ¿Cuándo se hace, verdad? Nosotros no, los neumólogos indican, ¿verdad? Controles seriados del pico flujo cuando hay dudas en la espirometría, ¿verdad? Cuando vos clínicamente tenés el diagnóstico de asma, pero la espirometría es normal, ¿entendés? Ah, Entonces entendi. vos indicás hacer controles seriados con el pico flujo, Entendi. ¿entendés? Por eso se hacen medidas seriadas del pico flujo diariamente en la casa y se van anotando, Ah, agora sim. ¿sí? Tá, obrigada, doutora. Bien. Después también están las pruebas con la broncoestimulación, ¿verdad? Que confirman o excluyen el diagnóstico, ¿verdad? Las pruebas con broncoestimulación serían los ejercicios físicos que desencadenan las sibilancias o también la inhalación con sustancias, ¿verdad? Que serían la metacolina o la histamina, ¿verdad? Obviamente eso bajo un control médico, ¿verdad? La broncoestimulación por el ejercicio produce una disminución del flujo expiratorio en un segundo mayor al 10%, ¿verdad? Entonces aquí los pacientes asmáticos no deben evitar realizar ejercicios, ¿verdad? La natación es una de las actividades físicas más indicadas para los asmáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar bajo el agua ellos prenden la respiración, ¿verdad? Entonces eso hace con que el pulmón ejercite la falta de aire y es como que se ejercite para las crisis, ¿verdad? Se esté adaptando para las crisis del paciente, ¿verdad? Cuando el paciente vaya a tener crisis, entonces el paciente medio que se acostumbra ya a estar con esas faltas de aire que el pulmón tiene cuando está bajo el agua, cuando está sumergido bajo el agua, ¿verdad? Entonces siempre hacer calentamientos previos antes de iniciar los ejercicios, ¿verdad? Y también se les suele indicar
sus beta 2, ¿verdad? De corta duración antes de los ejercicios, ¿verdad? Entonces, por eso siempre la natación es el ejercicio más indicado para los asmáticos. Y el asma y la alergia, ¿verdad? Hay una elevada asociación entre asma, rinitis y otras alergias. Hay que evaluar siempre la alergia, la atopía del paciente, ¿verdad? Hacer el interrogatorio, confirmar la sensibilización, ¿verdad? Siempre con los estudios pertinentes, PRIC-T sobre todo, ¿verdad? Para ver la sensibilización a qué alergeno, ¿verdad? Los alérgenos más frecuentes suelen ser los ácaros, hongos, antígenos de perro, gato, cucarachas, ¿verdad? Y la IgE sérica específica confirma el resultado del test cutáneo, como les dije, el PRIC test. Y el diagnóstico en los menores de 6 años, en la historia clínica, ¿verdad? Suelen tener un antecedente de bronquiolitis, ¿verdad? Generalmente, ante los 2 años, suelen tener episodios frecuentes de sibilancias, algunos relacionados a infecciones respiratorias, otros relacionados a cambios de clima. La tos nocturna generalmente es tos a la noche, ¿sí? Esta es una característica del asmático, la tos nocturna, seca. También la tos desencadenada por el llanto, la tos desencadenada por las risas, la tos desencadenada por los ejercicios, ¿sí? Entonces, el paciente que tose a la noche, que tose después de hacer un esfuerzo físico, ¿sí? Ese paciente, hasta demostrar lo contrario, es un paciente asmático. Más todavía si tiene IPA positivo, ¿sí? No se olviden del IPA, por favor. Tos, ¿verdad? Sin relación con virosis respiratoria, atopías, historia familiar de asma, ¿verdad? Padre o madre, ¿verdad? Hermanos, tíos, primos, abuelos, ellos no entran. Tiene que ser padre o madre, ¿sí? Y buena respuesta clínica a beta 2 asociados o no a corticoides, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen antecedentes de sibilancia que responden bien a los broncodilatadores, ¿verdad? Salbutamol, formoterol, bromuro de hipatropio, asociados o no a los corticoides sistémicos. Entonces, la clasificación del asma depende mucho de la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Es muy importante que el paciente entienda que depende mucho del buen control, ¿verdad? O sea, del buen tratamiento para que sea un asma controlado y que la gravedad es directamente proporcional a la intensidad del tratamiento. Un paciente que no cumple el tratamiento, que solamente se trata en las crisis, ¿verdad? Va a tener cuadros cada vez más severos, ¿verdad? Entonces, cuanto más hace uso de los beta 2 de corta duración, entonces va a tener cuadros cada vez más severos, ¿verdad? Y entonces nosotros hacemos uso del GINA, ¿verdad? Que es una iniciativa global para el tratamiento del asma, ¿verdad? El GINA, que tenemos en cuenta estos 3 aspectos, ¿verdad? La evaluación, el ajuste del tratamiento y la respuesta al tratamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que confirmar el diagnóstico, ¿verdad? La confirmación del diagnóstico, el control de los síntomas, ¿verdad? Y las comorbilidades del paciente,
los factores de riesgo, las comorbilidades y también si el paciente sabe hacer uso de las técnicas inhalatorias, sabe hacer uso de los aerosoles y de las aerocámaras, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, evaluar esos aspectos en el tratamiento, ¿sí? Ajustar el tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿verdad? El paciente dependiendo del estadio de cada paciente. Los factores de riesgo, ¿verdad? Modificables y también las comorbilidades. Y lo más importante es la educación, ¿verdad? Enseñarle al paciente asmático que el asma es una enfermedad crónica, muchas veces irreversible. La mayoría de los niños curan antes de la adolescencia, ¿verdad? Pero para que tengan una buena calidad de vida es importante que ellos tengan un buen tratamiento de base, ¿verdad? Eviten los gatillos, ¿verdad? Y de esa manera van a evitar las crisis severas, ¿verdad? Entonces, la educación del paciente, la educación de los padres es muy importante, ¿verdad? Y revisar las respuestas, ¿verdad? Acá, síntomas, las exacerbaciones, ¿verdad? Los efectos adversos, las pruebas de función pulmonar y la satisfacción del paciente, ¿verdad? En cuanto al tratamiento. Entonces, estas tres vertientes tienen que estar siempre relacionadas, ¿verdad? Muy importante en el tratamiento del paciente asmático. Bien, y aquí tenemos entonces los estadios del control del asma. En el estadio 1 generalmente son pacientes que hacen uso de corticoides inhalados, ¿verdad? Dosis bajas con beta-2 agonistas, ¿verdad? En el estadio 2, generalmente los pacientes hacen uso de corticoides inhalados, ¿verdad? Con dosis bajas también de corticoides inhalados. Doutora, essa tabela, ela tem em espanhol, no livro, não? Pues sabes que yo no encontré en español. Hay el GINA en español, pero no encontré la tabla en español. El GINA hay en español, yo les puedo pasar a ustedes en español si quieren. Todo el GINA, ¿verdad? Pero la tabla así no hay. Yo no encontré. Les puedo pasar si quieren. El GINA es muy bueno para leer. Doutora, Hola. ¿Quién eres? Flaviani. sou eu, tudo bem? Bom dia. Buen día, Flaviani. Será que a senhora pode passar da onde a senhora tirou essa tabelinha? Porque às vezes a gente acha ela em português ou não sei. Porque em inglês a situação está difícil, professora. Para mim, pelo menos. Sí, esta tabla es del GINA. GINA. Tá bom, professora. Obrigada, tá? Pero yo les voy a pasar. É DINA, professora? É DINA, Yo les voy a pasar D-I-N-A? ¿cómo se llama la delegada de ustedes? Casiane, ¿verdad? O Ariane. O Marcos.
Tem a Ariane, tem Marcos e eu acho que sou tem do uma A. outra pessoa também. Son 3 delegados, ¿verdad? Sim. Bueno, yo les voy a pasar el GINA 2020 o 2021, el 2021 el más nuevo. Les voy a pasar, pero la tabla así, yo no encontré en español. No sé si hay en portugués, ¿verdad? Se llama GINA, G-I-N-A. ¿Sí? Y Tá ok, doutora. si ustedes consiguen, porque ustedes son más, ¿cómo se dice? Tienen mejor manejo cibernético que yo, ¿verdad? Entonces capaz ustedes encuentren, ¿verdad? Pero la base de todo es que en el estadio 1 se hace uso de corticoides inhalados a dosis bajas, ¿verdad? Con beta 2 agonista, ¿verdad? En el estadio 2 también dosis bajas de corticoides inhalados con beta 2 agonista de larga duración, ¿verdad? Y se puede agregar un leucotrieno, ¿verdad? Acá en el estadio 3 también un corticoide inhalado a dosis baja, también un LABA, ¿sí? Y en el estadio 4 también un LABA, corticoide inhalado a dosis moderada, ¿verdad? Y también leucotrienos. Y en las crisis siempre beta 2 agonistas de corta acción, ¿sí? Eso en las crisis. En las crisis, esto es para tratamiento de mantenimiento del asma, ¿verdad? Entonces, para el tratamiento de mantenimiento, ¿qué es? Tratamiento diario, ¿verdad? Diariamente los pacientes tienen que usar corticoides inhalados, que serían el budesonide o la beclometasona, ¿verdad? Y dependiendo de la severidad del cuadro, usar un salmeterol o un formoterol, dependiendo una dosis baja, una dosis intermedia o una dosis alta, dependiendo de la severidad del cuadro. Eso sí o sí los pacientes asmáticos tienen que usar diariamente, ¿sí? En las crisis, esta es la tabla de las crisis del asma. Nosotros usamos una escala de índice pulmonar que se llama PIS, ¿sí? Entonces, cuando el paciente tiene crisis asmática, nosotros le vamos a puntuar, así como la escala de Taussig, así como la escala de Tal, ¿sí? La escala se llama PIS, ¿sí? Y vamos a evaluar, dependiendo si es una crisis asmática leve, moderada o severa, vamos a usar estos parámetros que son la frecuencia respiratoria, las sibilancias, la relación inspiración-expiración, si hace uso de músculos accesorios, ¿sí? Si la saturación de oxígeno es baja, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, vamos a clasificar en una crisis leve, moderada o severa. Si el PIS, si la escala de índice pulmonar es menor a 7, es una crisis leve. Si el PIS es entre 7 a 11, es una crisis moderada. Si el PIS es mayor a 12, mayor o igual a 12, es una crisis grave, ¿sí? Entonces, en la crisis leve, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo voy a tratar a mi paciente asmático? Yo voy a utilizar solamente el salbutamol inhalado, ¿sí? Que es un beta 2 agonista de corta duración, ¿sí? Es un SABA, beta 2 agonista de corta duración. Entonces se hace inhalado. Yo puedo calcular la dosis en puff, ¿verdad? La bombiña que ustedes llaman, los brasileños llaman la bombiña, nosotros hablamos de aerosoles, ¿verdad? Entonces yo calculo el peso de paciente, ¿verdad? Dividido por 3 hasta 3 dosis en una hora, ¿verdad? Dividido en un intervalo de 20 minutos cada 3 dosis, ¿verdad? Cada dosis. Y le voy a dar prednisona
1 a 2 miligramos por kilo. Entonces, el tratamiento de mi paciente que está en crisis leve va a ser salbutamol aerosol en PAF y prednisona por vía oral, 1 a 2 miligramos kilo peso. Voy a evaluarlo luego de 15 minutos después de la última dosis de su salbutamol y si tiene buena respuesta, le doy de alta, le mando a la casa con salbutamol en aerosol y su prednisona por vía oral, ¿sí? Y le indico, ¿verdad? Le voy a indicar que siga con su tratamiento de base, ¿verdad? Eso es muy importante. El paciente asmático que sale de la crisis tiene que ir a la casa con su corticoide inhalado. No puede ir solamente con su salbutamol aerosol. Sí o sí tiene que ir con su corticoide inhalado de base, ¿verdad? Ahora, si el paciente no responde después de los 15 minutos de la última dosis de salbutamol, no responde, sigue sibilando, sigue taquipneico, ¿verdad? Sigue con uso de músculo accesorios. Entonces, ese paciente es una crisis moderada, ¿sí? Entonces, voy a tratarle como una crisis moderada. En ese caso, tengo que oxigenarle si satura menos de 92%. Voy a hacerle salbutamol inhalado, la misma cosa, ¿verdad? En aerosol, el peso dividido por 3, ¿verdad? Hasta 3 dosis en 45 minutos. Aquí cambia el tiempo del rescate. Aquí en la crisis leve era 1 hora. En la crisis moderada es en 45 minutos, ¿sí? En la crisis moderada, yo puedo optar por hacerle nebulización con salbutamol y bromuro de hipatropio. Y luego de la nebulización o del PAF de salbutamol, voy a evaluarle 15 minutos después de la última dosis de la nebulización o del PAF de salbutamol. Voy a ver si responde. Le doy de alta con salbutamol inhalado más prednisona. Si no responde, le voy a tratar como una crisis grave, ¿sí? Una crisis grave tiene un PIS, una escala de índice pulmonar mayor o igual a 12. En este caso, yo voy a oxigenar a mi paciente si tiene una saturación en un 92%. Voy a monitorizar a mi paciente, voy a controlar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación. Voy a hacerle corticoide parenteral, ¿sí? Ya sea dexametasona a una dosis de 0,6 miligramos kilo peso día o metilprednisolona a una dosis de 1 a 2 miligramos kilo peso día. Uno u otro corticoide parenteral, ¿sí? Por la vía endovenosa. Le voy a hacer nebulización con salbutamol, ¿sí? Nebulización continua con salbutamol. 1 hora le voy a nebulizar con salbutamol, ¿sí? A los que tienen menos de 20 kilos, le voy a nebulizar con 40 gotas en 15 cc de suero fisiológico. A los que tienen más de 20 kilos, 80 gotas de salbutamol en 15 cc. También le voy a hacer sulfato de magnesio, 50 miligramos kilo peso. La dosis máxima de sulfato de magnesio es 2 gramos día, ¿sí? En una infusión de 30 minutos y voy a estar controlando la presión arterial, ¿sí? Si mi paciente responde, voy a continuar el tratamiento en el hospital. No le voy a dar de alta a ese paciente. Voy a internarlo y le voy a tratar en el hospital. Si mi paciente no responde, voy a tener que intubarle y le voy a tener que mandar a la terapia. ¿Está bien? Entonces, ese es el tratamiento de la crisis asmática, ¿sí? Leve, salbutamol en aerosol, prednisona vía oral. Moderada, puedo hacer salbutamol en aerosol
o nebulización de salbutamol y bromuro de hipatropio más controles, si responde, si no responde. Grave, le hago dexa o metil, le hago nebulización continua con salbutamol y le hago sulfato de magnesio, ¿verdad? Si responde, le interno, si no responde, le mando a la terapia. ¿Está bien? ¿Y cómo viene una crisis asmática? ¿Viene disneico? ¿Viene desaturando? ¿Viene sibilando o viene con el tórax silente? ¿Viene con dolor torácico? ¿Tos seca? ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Não, doutora, tranquilo. Tranquilo. Bueno, pero aquí lo Tranquilo. más, ¿sí? Aquí lo más importante es saber que el asma se trata, ¿verdad? Y que podemos evitar la crisis si el paciente se trata correctamente, ¿verdad? Que si nosotros sabemos identificar, ¿verdad? Los índices predictivos, ¿verdad? Los factores genéticos y ambientales desencadenantes del asma. Eso es lo más importante, ¿sí? Y tratar con corticoides inhalados y beta-2 agonistas de larga duración, ¿verdad? Dependiendo del tipo de asma, entonces con baja, moderada y altas dosis de esos medicamentos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doutora, Dime. antes que eu me esqueça, Sí, amanhã nós vamos ter uma aula também, né? sí, Porque eu acho que ficou a apresentação sí, mañana. Ujú. das diapositivas lá, né? Então, o que que acontece? Amanhã já tem a hora que vai ser, não? Mañana es a las 16. Ah, tá. Amanhã vai ser às 16. Ujú. Entendi. Por exemplo, hoje, depois dessa provinha que a gente vai Ujú. fazer, essa provinha vai ter a asma também, né? Ou vai ser No, só até pneumonia? no, no. No entra asma Só, hoy. só até pneumonia, né? Ujú, sí. Essa provinha, depois que essa provinha a gente fizer, não dá tempo de ninguém apresentar, não, né? Yo creo que no. Yo creo que Prof, no, Leonardo. Aham. permito. Licença, vocês dois. Eu posso, a senhora pode repetir para mim, por favor, aonde a senhora falou que asma? Aí eu não ouvi, porque minha internet caiu aqui, eu não sei o que a senhora falou. Se cai, se não cai, o que acontece? No entendí, Flaviani. Ele perguntou se a asma ia cair na Ah, provinha. E a minha no, internet caiu e eu não ouvi a resposta do que ia cair, o que não ia. Ah, então no. é só as 3 classes para trás, né? Tá bom. Obrigada. Então tá bom, doutora. Eu queria só saber se ia dar tempo de alguém apresentar depois da provinha, Yo porque creo que no. No sé también, quizás. porque se eu conseguisse, eu tenho que apresentar eu e a minha esposa, Giane. Se a gente Ujú. conseguisse, a apresentação é curta, né, pouquíssimos slides. Se eu conseguisse, seria até melhor, porque amanhã eu conseguiria assistir a aula prática. Mas se não der, também não tem importância, não. Puede ser. Vamos a ver cómo se presenta hoy a la tarde, ¿está bien? Então tá combinado, então. Si vos tenés ya tu trabajo preparado, dependiendo de cómo se presenta, si nadie tiene duda y todo eso en cuanto al trabajito, podemos hasta presentar ya tu trabajo hoy. Tá bom, doutora. Obrigado aí. ¿Está bien? Ah, doutora, o meu também é pouco. Eu também, se der tempo, eu também quero apresentar o meu. Eu já mandei já no seu endereço. Se der, né? Vamos ver essa provinha aí. Não ferra muita gente, doutora. No, Doutora, nada que ver. tem que pegar, alçar, é alçar que fala, não sei, carregar ele no seu e-mail, em alguma, no Teams, ou é só apresentar mesmo, normal, ou tem que Só deixar ele salvo apresentar. em alguma... Normal, né?
Solo presentar. Pues yo grabo la presentación de ustedes. Ah, ok, então. ¿Está bien? Eu não consegui jogar na plataforma porque eu não tenho um notebook que é Power para receber o aplicativo do Teams. Aí eu mandei para a senhora no seu endereço, doutora. No entendí cómo. Eu só faço pelo celular, entendeu? Ujú. E aí eu mandei no endereço da senhora, no chat, Para mí. para a senhora. Aí já fica para amanhã apresentar só, tá legal? Para mañana. Sim. Ou para hoje, se der também, porque ele é bem chiquito. Igual, como quieran. No hay problema. Tá bom. Gracias. Bueno, voy a mirar algo acá. Si hay... Hoy presentan los tres, Leonardo, Gianni y Valdirene, ¿verdad? Para el 1 sería Tatiana, Renan, Rávila, Tamírez, Moniel y Milena. Si quieren presentar las chicas mañana, pueden presentar ya también. Entonces así ya adelantan. ¿Me escuchan las chicas Tatiana, Tamírez, Moniel, Milena? Dia, poderia ficar para o dia 8 mesmo, porque amanhã a gente tem aula prática bem no mesmo horário. No, es las chicas del 1. Ah, tá. Vos sos... Tatiana, Sí, vos sos Tatiana, vos sos el 1, sí. Sos Tatiana. isso. Tinha me passado dia 8. Tati el 8, pero hay otra Tatiana el 1. Ah, tá. E, doutora, me tira uma dúvida. Hoje a provinha vai começar exatamente a 1? A las 13. Porque Sí. a gente tem prova de biosseguridade no mesmo horário. Ah, ¿sí? Se começar a 1, aí dá tempo depois da gente fazer, porque é até as 3. Porque 40 minutos es el formulario. Sim, se começar exatamente a 1, dá tempo. Se começar Ustedes tienen tiempo hasta qué hora de hacer su examen de bioseguridad. até as 15. ¿Hasta las 15? Sí. ¿Sí? Começar às 13 dá tempo. Sí, a las 13 va a empezar. Graças, doutora. Ok. Bueno, nadie tiene duda en cuanto a asma. Lo que quiero que entiendan bien es que es una enfermedad inflamatoria, tiene sus desencadenantes, tiene sus factores genéticos, ambientales, tiene los índices predictivos, ¿sí? ¿Qué más? A ver un poco. Antes de los 6 años no se puede hacer prueba de función pulmonar, ¿sí? Antes de los 6 años no podemos hablar de diagnóstico de asma, ¿sí? Son sibilancias recurrentes, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que lo más importante en el tratamiento es el control de la enfermedad, ¿verdad? Para evitar las crisis. Y en las crisis, el tratamiento de las crisis va a variar si las crisis son leves, moderadas y severas, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que ustedes hayan quitado hoy de asma. No sé si quedó alguna duda. A veces el niño no tiene sibilancia, pero tiene tos y es asmático, tiene predisposición genética, los padres son asmáticos, o el niño tiene rinitis, el niño tiene alergia a la leche, el niño tiene alergia al huevo, tose durante la noche, tose cuando corre
retose cuando anda en bicicleta. Entonces hay que tratarle como un asmático y cuando tenga la edad ideal, pedirle una prueba de función pulmonar, ¿sí? ¿Ok? Bueno, si entendieron esto, yo me quedo feliz ya hoy, ¿verdad? Porque a veces confunden mucho el asma, ¿verdad? Con cualquier otra cosa. Bueno, si alguien quiere agendarse, acá veo que Lara Beatriz quiere agendarse para una fecha, alguna data. Te voy a agendar, Lara, ¿sí? Voy a ver acá cuándo tenemos data. Hay fecha para octubre. ¿Está bien? Te voy a agendar para octubre. El 6 de octubre. ¿Sí? Lara, Beatriz. Mateus de Sá. Carolina Kirchner. Ok. Já estão agendados, sim? Doutora, Sim. ainda tem vaga para outubro? Sim, ai. Pode colocar meu nome, por favor? Sim. Gabriela. Sim. Feitosa. Para que dia que ficou? 6 de outubro. Ok. El Obrigada. 6, ya está. Aí el Doutora, 3. tem vaga para mais 2 pessoas? Para el 13. 13 de octubre. ¿Vos quién sos? Luísa. Luísa e Gabriele. Luísa Becken. Isso. Luísa María. Luísa y quién? Gabriele Rancati. Gabriele. Ok. Para qual dia? Adriele Carmo. También. Ficou pro dia 13 também, doutora? Luísa y Gabriele y Adriele el 13. Ok, então. Graças. Y Joyce también el 13. Ya está. Joyce también el 13. Ya está. ¿Ya está? Bien, si nadie más tiene dudas, nadie más quiere agendar, entonces esta tarde nos vemos a las 13 horas. ¿Bien? Tá bem, doutora. Graças. Chao, chao.